Entonces mencionábamos las características de absorción del intestino. En la alimentación tendría que venir 1.5 litros por día aproximadamente y la reabsorción tendría que ser aproximadamente entre 7 litros. ¿Por qué? Porque representan las características de las distintas secreciones gastrointestinales que hemos ido viendo hasta ahora. Hay que recalcar que el estómago no realiza o realiza una absorción escasa, ¿no? Ya que la membrana absortiva de esta víscera no está diseñada para dicha absorción, ¿no? Entonces, dentro de estas vellosidades que hemos mencionado que aumentan la superficie, vamos a tener los pliegues de Kerkin. Estos pliegues de Kerkin, que ustedes han debido describir en la parte histológica, se escribe así, Kerkin, ¿no? Entonces, lo que mencionaba hace un momento, van a doblar o triplicar las características de absorción y vamos a tener que todo lo que hemos hablado de los distintos tipos de nutrientes en los cuales van a regresar a sus bases, a sus mínimas expresiones como la proteína, los aminoácidos, se va a realizar hasta la porción de la válvula iliocecal. Entonces, toda esa característica de absorción de este duodeno hasta la válvula iliocecal, las características de la presencia de vellosidades, lo que van a hacer es rozar y aumentar esa característica de absorción. Si yo magnifico esta vellosidad, voy a tener este resultado, ¿no? Aquí está magnificada una de esas vellosidades, donde al medio tengo un vaso quilífero, tengo capilares sanguíneos, tengo una vena y tengo la correspondiente arteria que va a dar estos capilares, ¿no? Ya saben, las arterias mesentéricas superior, las yeyunales ileales, ¿no? Eso que ya conocen. Entonces, en un corte transversal vemos esa misma característica de organización, pero estamos cortando, por si acaso, esto estamos cortando, una vellosidad. Y la organización es esa, vaso linfático al medio, ahí tenemos las vénulas que van a llevar a las venas yeyunales ileales, está la mesentérica superior esplénica, vena porta. Este es el concepto estructural de lo que representa el borde en cepillo por estas aproximadamente 1000 microvellosidades en un micrómetro de longitud que se tiene, ¿no? 1000, a ver, imagínense, 1000 microvellosidades en un micrómetro de longitud. Entonces, no se ha cuantificado, no se tienen las características de todo el tubo intestinal, pero sí se tiene esta correlación. Lo que es fácil de hacer, podemos mencionar, transformar las características de los micrómetros a los 6.5 metros que existe en yeyuno e ilio, ¿no? ¿Qué más? Tenemos una imagen donde podemos valorar las características del epitelio en esto que es una parte de electromiografía, ¿no? Electromicroscopía, donde tenemos el borde en cepillo de las estructuras celulares, tenemos las características de la misma célula y las organelas de esta, con las vesículas de pinocitosis, el retículo endoplasmático y las características de mitocondrias, que no se parecen a esas mitocondrias que ustedes dibujan, ¿no? Ahí está, aparecen un riñoncito, como dibujan las mitocondrias, de esta manera, ¿no? Ahí aparecen para que les muestren propiamente cómo funcionan, ¿no? Ahí están estas propiamente en esta electromicroscopía, se lo llama. Algo que hay que resaltar, siguen entrando y me siguen cortando mi inspiración. En esto que hay que resaltar de las vesículas pinocitósicas, estas son el medio por el cual se produce mucho de la digestión, porque van a ser porciones invaginadas de la misma membrana
de las células o de los enterocitos. Y a través de estas vesículas es como captar los nutrientes en masa y llevarlos al otro lado de la membrana celular, ¿no? Después de que ya haya tenido la acción enzimática. Y son estas vesículas de líquidos con algunos nutrientes en algunos casos absorbidos hasta la porción de la otra luz intestinal, hacia el intersticio. ¿Qué más en relación a esto? No hay que olvidar que el intestino lo que va a hacer gracias a estas vesículas, a las acuaporinas, a los espacios que tiene el enterocito, que ustedes lo han reconocido como proteínas de transporte, las acuaporinas, los espacios intersticiales, van a propiamente transportar y realizar la absorción de agua, ¿no? Entonces, miren por dónde va el agua, va por ese espacio entre las células y va y atraviesa las características de la misma célula. Entonces, básico para toda función que exista agua en la alimentación. Básicamente, hay un esquema en el cual se maneja Guyton. Si dice una persona debería ingerir entre 2.500 kilocalorías aproximadamente día, hace una mención de eso citando que 100 gramos de eso debería estar compuesto por grasas, entre 50 y 100 gramos debería estar compuesto por aminoácidos, debería existir entre 50 a 100 las características de iones y también debería existir en la misma proporción proteínas, entre 100 gramos aproximadamente, no un equilibrio entre hidratos de carbono, 100 gramos, entre grasas, entre 50, debería ser entre 50, a mención de dietas equilibradas, de 50 a 100 se cita, de 50 a 100 gramos, de proteínas también, entre 50 a 100, y de iones, entre esto que va a ser estos 2.500 kilocalorías, proteínas hemos hablado 50, grasas 50 y 100, como aminoácidos si quieren. Entre las grasas 50 gramos, estamos hablando en gramos, y de los hidratos de carbono estamos hablando entre 100 gramos. Iones que vienen junto con el agua entre aproximadamente 1 litro que viene de la dieta, ya saben, 1 litro que viene de la dieta y de la alimentación diaria, y otro 1 litro de la dieta y 7 litros del mecanismo de reabsorción. ¿Por qué hablo del mecanismo de reabsorción? Porque ustedes, el aparato digestivo que tienen, lo que va a producir es una secreción. Hemos hablado de secreciones gástricas, intestinales, pancreáticas, y lo que hacemos es aproximadamente en 7 litros reabsorberlos, ¿no? Esta no es la característica máxima que puede alcanzar el cuerpo humano. El cuerpo humano es tan extraordinario en la parte anatómica, fisiológica, cómo actúa con los medicamentos, e incluso el comportamiento ante las enfermedades del cuerpo es de manera extraordinaria. Personas con 100 años que han vencido el COVID o otras ya han salido de otras patologías, por eso por eso la mente abierta para cuando atiendan a sus pacientes. Cada paciente es un mundo. Entonces, hay que siempre tenerlo en cuenta. Decir que un paciente puede alcanzar cifras superiores a la de absorción de 500 gramos de grasa, entre 700 gramos de proteínas, entre 20 litros de agua, contando con la reabsorción. En quienes tenemos semejante cantidad de consumo, 500 gramos de grasa, ¿han visto a los luchadores de sumo? ¿Quién ha visto a los luchadores y en documentales a los luchadores de sumo? Es increíble la cantidad de alimento que les dan y cómo los veneran a estos luchadores, ¿no? Donde les dan, el cuerpo resiste de estas personas, les dan grasa, les dan proteína,
¿no? Y obviamente su vida media no es muy larga, pero el cuerpo, mientras les han dado esta cantidad de alimentos, ya están muy jóvenes, 15 años, empezando a luchar sumo, y imaginen, llegan a los 40, pero pucha, mientras más grandes, mejor para ellos, ¿no? Y el cuerpo tolera esta característica de absorción, ¿no? Y lo menciona Guyton también en una cápita. Tenemos la absorción de iones transportados de manera activa a través de esta porción que es la membrana intersticial o la membrana del enterocito. Y vamos a tener que se está absorbiendo sodio en mecanismo de cotransporte, juntito con los aminoácidos. Lo que les decía ayer para tratar las diarreas de los pacientes, sodio-glucosa, ese concepto que se les quede para ver cómo es que se está rehidratando al paciente y qué tiene las sales de rehidratación. Alguna vez se van a poner a leer y tiene sodio, tiene glucosa, ¿no? Y ahora hay sales más preparadas como que parecen pill fruit, los farmacéuticos sacan, ¿no? Ya no necesitamos estar disolviéndose. Ahí tenemos el Powerade, pero el Powerade no tiene las características iónicas equilibradas, por eso no, particularmente no lo recomiendo, ¿no? Prefiero dar este Curadil, se llama. Si alguna vez van y ven al Curadil, si quieren comprar, hay Curadil 75 y hay Curadil 100. ¿Qué representa el Curadil 75? Son 75 miliequivalentes ¿de qué? De sodio. De sodio. Igual el Curadil 100. ¿Qué? 100 microequivalentes ¿de qué? De sodio. Lo básico, obviamente que están siendo combinados con glucosa, ¿no? Por eso es dulce, parece un Pilfrut. No se ha tratado de opacar ese sabor que tienen las sales de rehidratación, no son muy ricas, pero se hace lo posible hasta que tenemos estos que ya son más tolerables. Creo yo que las sales insaboras, que normalmente se daban antes, las que normalmente se daban en otra pandemia, como era el cólera, en el 93, entre el 92 y 93. ¿No? Entonces, no es la única pandemia que hemos atravesado, ya ha habido otras también. Esta para el ser humano no es una más, una historia más va a ser. Ahí tenemos el sodio y tenemos hidrógenos en el mecanismo de contratransporte. Ojo que esto también puedo preguntarlo. ¿Por qué? Porque está aquí. Está aquí. Esto ya para repasar lo que ustedes ya deberían tener en cuenta. Sodio ingresa, hidrógeno ionza. Lo mismo con bicarbonato, contratransporte. Se absorbe cloro y se secreta iones bicarbonato a través de la secreción mucosa de la mucina que hablábamos el día de ayer, ¿no? Todo esto depende, pues, qué haya en la luz intestinal, ¿no? Entonces, ya van a ver cuando lleguen a su internado, tienen que equilibrar su alimentación, ¿no? Vayan a ser como algunos internos de hoy en día, no sé por qué, pero vienen y se desmayan, ¿no? Se desmayan, vomitan, ¿no? Entonces, algo está pasando. O no están viniendo con una buena alimentación, o no han entendido los conceptos de fisiología, y su cuerpo lo tienen ahí a la deriva y no equilibran las características de su cuerpo. Igual cuando estén como médicos de turno tienen que equilibrar estas características. Cuidado que estén yendo con pura Coca-Cola, con puro Red Bull, con puro, ¿qué más? Monster, ¿no? Las bebidas las bebidas energizantes, ¿no? Que después generan complicaciones a nivel neurológico. Entonces, ojo, no es nomás de darle bastantes concentraciones de sodio, glucosa que tienen estos Monster, porque después generan también, exigen la liberación de ácido clorhídrico, tienen acidosis, tienen gastritis, ¿no? Entonces, ojo con eso. Hay que mencionar una de las hormonas que ya vamos a describir en el sistema endocrino, la aldosterona. Entonces, la aldosterona lo que va a hacer es potenciar la absorción de sodio. Cuando la persona se deshidrata, la glándula suprarrenal en el polo superior de los riñones,
más bonito, ahí está la glándula suprarrenal, lo que va a hacer es liberar esta aldosterona y permitir un incremento de la reabsorción. ¿Dónde? En estos enterocitos. En estos enterocitos. Un efecto de la aldosterona es sobre esta estructura digestiva y sobre la parte renal. Incluso más aún, no solamente sobre la parte de intestino delgado. ¿Dónde se absorben más electrolitos y agua? En el intestino grueso. Y la aldosterona tendrá mayor repercusión justamente en el colon, en toda la porción del intestino grueso, ¿no? ¿Qué más en la parte de la secreción? Este mismo mecanismo que estamos viendo acá es el que se altera por proceso infeccioso, por el proceso de la diarrea osmótica que les he dicho ayer, por los procesos de la intolerancia alimentaria. Quiere decir que si yo no tengo una enzima para degradar el gluten, lo que va a producir es un mecanismo de alteración de la mucosa digestiva, tratando de que, a ver, me han mandado gluten, a ver, lo quiero digerir, voy y doy secreción, el páncreas también da secreción, pero la secreción intestinal, no se mueve, el gluten se quedó aquí, está esperando digestión, no se mueve. Entonces, lo que forza las características del tránsito epitelial. Las células epiteliales, generalmente que van y se dirigen o están en la luz, lo que van a producir es un trastorno de esta capacidad de transporte que tiene. Entonces, hay las toxinas del cólera o las toxinas de la shigella, de la salmonela, lo que hacen es que se produzca un aumento de la secreción de las células a nivel de la cripta. Y esta secreción excede a la reabsorción. Mayor secreción, menos reabsorción. Entonces, como existe este ejemplo producido por las toxinas del cólera, se da pues la diarrea y se llegan a perder entre 5 a 10 litros de agua y sales por día. ¿En quiénes tengo que cuidar esto de la diarrea? Ojo con sus pacientes pediátricos. Ojo con sus pacientes pediátricos. Sus pacientes pediátricos pueden descompensarse en cuestión de horas por las diarreas. Ustedes están viendo lo que está teniendo. Una de porción, 2, 3, 4 y no tolera nada. Es más, ya las características de absorción en ese paciente se eliminan y solo va a tener las características de secreción a efecto de estas toxinas. Y en los niños, los efectos parasitarios son los que a la larga nos producen efectos crónicos, diarreas por 5 días, entre 5 a 7 deposiciones por día, aunque la madre no los vea mal al primer, al segundo día, al tercer ya recién lo ve. La educación, una vez que les traigan a sus pacientes, la educación oportuna también hace. Entonces, ¿quiénes tienen la mayoría o la mayor culpa en un 50% también, en un 49%? Los médicos que no reeducan a su paciente. El que venga un paciente, una madre con el niño con diarrea, es para educarle a la madre. Algo está haciendo mal. Hay muchas madres primerizas que incluso que no han completado la etapa escolar, que lo que hacen es tenerlos a sus niños de esta manera, ¿no? Y otra característica, no les vayan a reñir, pues, a las mamás. Viene Matthew, por ejemplo, o va a venir Jean Pau, y van a reñirles a sus pacientes. O Erika Fernández también, cuidado que les riña a sus pacientes por si acaso. Y las madres no van a querer venir, obviamente, ¿no? A veces a las enfermeras también tenemos que ser cautos y decirles propiamente que un poco de paciencia a los pacientes. Se nos acaba, pero hay que recordarlo cada día al despertarse. Van a ver muchas veces que la paciencia se les va a agotar, pero tienen que recordarlo cada día de su vida. Están tratando con pacientes con enfermedades que pueden ser graves y fallecer por la deshidratación. Y eso a conciencia suya. Sean amables, sean cálidos con su atención.
explíquenlos de la mejor manera. Lo que ha dicho su compañero, la humildad el día de ayer, hace un principio básico para atender mejor a muchas otras personas. Un médico puede considerarse bueno por tratar a una persona, pero tratar 10, 15, 20 personas y que las 20 personas estén sanas es mucho mejor, ¿no? No solamente una. Entonces, algunos van y les dicen por una sola persona, ya sienten que han hecho algo. Mejor es ir, mientras más. ¿Y cómo lo hacemos más? Siendo más cálidos. Y eso les va a hacer de fama también. ¿Por qué? Porque a partir, ¿quién les va a traer otro paciente? Su primer paciente. Entonces, lo que hay que aprender en la psicología médica es esto que les estoy enseñando. ¿Quién les va a traer otro paciente? Es su otro paciente, que ustedes le van a tratar con calidez, estén en el sistema público o privado. Muchos médicos olvidan esa situación porque van al sistema público y les tratan como quieren y van al sistema privado, ahí recién dicen buenos días, o ¿cómo está? Y con toda la paciencia del mundo. En ambos casos se está pagando. Y hay que recordarlo día por día. Ustedes ya están avanzando, ya están en cuarto semestre, es rápido el tiempo de formación. Mañana pasado yo ya no estaré, pero ustedes van a estar, ¿no? La diferencia que va y nos separa, sí, nos vamos a ver como colegas, pero esto que quede para su formación. Hay otros nutrientes como el calcio, la parte del hierro, la parte del potasio, la parte del magnesio, la parte de los fosfatos también, que nos sirven en la alimentación, tienen que ser importantes en esto de la alimentación. En especial algunos pacientes, miren lo que hace la mucosa gástrica en relación al calcio. Cuando una persona tiene menos calcio, lo que se hace es duplicar, triplicar la absorción de calcio. No olvidar que las mujeres en la menopausia, por la disminución brusca de estrógenos, lo que hacen es disminuir el calcio sérico. Entonces, es muy importante suplementar a estas mujeres con menopausia con el calcio, ya sea por fuerte suplementaria, ya sea por la misma alimentación. Hay leche fortificada con calcio, ustedes pueden ir a la piel y tiene una buena concentración de calcio. Hay distintos alimentos que tienen una buena concentración de calcio. Ahora también hay muchos preparados con calcio. Es increíble también lo que hace la mucosa intestinal con el hierro. Porque cuando una persona tiene anemia y le damos hierro por la fuente por alimentación, lo que normalmente es difícil, ya que la persona ha llegado al estado anémico por alteraciones en su alimentación. Entonces, si yo le doy vegetales verdes que tienen harto hierro, le doy hígado, que tiene una fuente de hierro, es una fuente de hierro, entonces el paciente lo que va a hacer su mucosa intestinal es inteligente, va a absorberlo 3, 4, 5 veces más el hierro. Entonces el hierro se absorbe activamente en el intestino delgado, más aún cuando hay déficit en la circulación. ¿Bien? ¿Qué más en relación a la parte de absorción? Tenemos los hidratos de carbono en este concepto que hace un momento ya lo hemos mencionado, ¿no? Los hidratos de carbono son absorbidos principalmente como monosacáridos. Y para llegar a tal propósito, hemos entendido la acción de la amilasa, hemos entendido que la amilasa salival y la amilasa pancreática, y gracias a un transporte activo, ojo, para la absorción de carbohidratos, secundario, por si acaso, viene la absorción de los monosacáridos, como la glucosa, ¿no? En el cotransporte con el sodio, lo que acabamos de ver. La glucosa se cotransporta con el sodio. Hay muchos de ustedes o algunos que van al gimnasio y van y realizan las características del consumo de suplementos, ¿no? En esos suplementos nosotros tenemos aminoácidos y esos aminoácidos, muchos de esos buenos suplementos tienen buenos aminoácidos. A veces cuando tengan a pacientes, les sugiero leer Marasmo y Wash Your Core,
kwashiorkor. Marasmo y kwashiorkor lo que hacen son deficiencias de estas, de carbohidratos, son deficiencias de proteínas en estos pacientes y llevan a un mecanismo de desnutrición selectiva. Les aconsejo leer y voy a sugerirle también a su docente en práctica, lean Marasmo, kwashiorkor, para entender la deficiencia de absorción de proteínas en esto de sus pacientes. No nos olvidemos que intestino grueso en la última etapa lo que hace es absorber las características de agua, de absorber las características de iones y formar la materia fecal. En esto del último segmento de absorción, la composición de las heces es materia, es 3/4 partes de, vayan colocando nombre, ya se van a retirar, vamos a cortarlo antes de que ya tengan su otra clase. 3/4 partes de agua, tiene las heces fecales, tiene 1/4 parte de materia sólida, 1/4 parte de materia sólida. Esto es lo normal que debería tener la formación o la composición de las heces. Porque cuando ustedes vayan y pongan en la historia clínica control de líquidos, van a poner en el historial clínico cuando su paciente está internado, lo que contabiliza el personal de la enfermería es pues cuántas veces orina, cuántas veces ha ido al baño, al entendido de qué, de que las heces en unas 3/4 partes están formadas por agua de manera fisiológica. Ahora que tenemos pacientes que, y 1/4 es sólido, les decía, que tenemos pacientes que esto no es así. Las 3/4 partes no son agua, puede ser la mitad e incluso a invertir esta situación, 1/4 parte ser agua y las otras 3/4 partes ser sólido. Eso lo van a entender en la fisiopatología de la constipación. Pero de manera normal, estamos mencionando que fisiológica, 3/4 partes debería ser de agua, 1/4 parte debería corresponder a la materia sólida y tener microorganismos, o existen microorganismos en las heces fecales, 30% de microorganismos. ¿Existe un componente graso? Sí, porque lo normal es que muchas de las grasas que no han formado una micela, no han formado el efecto de por la acción de la bilis, se eliminen. Entonces podemos tener entre un 5 o 10% de grasas, ¿no? Y tener entre un 10 y 20% de materia inorgánica. Algunas partes van a ver que muchas fuentes del tejido vegetal no son absorbidos. Quiere decir, por ejemplo, vegetales como la lechuga, en parte el choclo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que va a contener es celulosa y nosotros no degradamos mucho de la celulosa. Y eso representa un 30% de productos no digeridos. 30% de productos no digeridos. 30% de productos no digeridos. 30% de bacterias muertas. 20% de materia inorgánica. 5 y 10% de materia grasa. 2%, es no 5, 2% de proteínas que se eliminan, ¿no? ¿Y quién le da el color amarillo a las heces? La estercobilina, sustancia derivada de la bilirrubina, ¿no? Entonces, y el olor de las heces es por la acción de las diferentes bacterias, ¿no? Entonces, esos productos odoríferos son el escatol, el ácido sulfhídrico, el indol, el metano, mercaptanos también que existen, ¿no? Productos odoríferos en las heces fecales. Hay que tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene flora bacteriana, las heces fecales no tienen olor. No tienen olor. Entonces, como un mecanismo de mala absorción. Bien, lo cortamos ahí. Tienen clase. Lo dejamos. Con esto terminamos este tema. Nos vemos con regulación de la temperatura el miércoles. El jueves empezamos con el sistema endocrino. No olvidar que hasta
temperatura en su examen del día viernes. Vayan, que les vaya bien. Chao, chao. Habrá puesto su nombre.